Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este momento haciendo nuestro estudio sobre el primer libro de Samuel, capítulo 15. Y hoy concluimos este capítulo 15, versículos 32 hasta el 35. Es la muerte de Agag y la partida también de Samuel. Ciertamente, ¿verdad? Me ha librado de la amargura de la muerte. Eso es lo que decía el rey Agag. Vamos a ver un poco desde el versículo 32. Luego dijo Samuel: tráiganme a Agag, rey de los amalecitas. Agag se acercó a él muy complacido, pensando: seguramente me he librado de la amargura de la muerte. Pero Samuel dijo: como tu espada ha dejado sin hijos a tantas mujeres, así tu madre quedará sin su hijo entre las mujeres. Y descuartizó a Agag delante del Señor en Gilgal. Luego Samuel partió hacia Ramá y Saúl se fue a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no vio nunca más a Saúl hasta el día de su muerte, pero estaba de duelo por él, porque el Señor se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Bueno, así termina entonces este capítulo 15. Nosotros habíamos dicho anteriormente, todo el capítulo 15 prácticamente hablábamos de que Dios había rechazado, sobre todo de los versículos 10, había rechazado definitivamente a Saúl. Peñan de Yando y Cuasi, Iván Baebeshu, ¿verdad? Y todo fue un problema de, por una parte, querer atribuirse como monarca, querer atribuirse ciertas funciones que no le correspondían, ¿verdad? La función, por ejemplo, del profeta, la función del sacerdote. Y vas a ver, oye, rapaz, oye, posee ante lleva. Entonces no penay a ver, y niña de ya ibas a ver no penay, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque cuando uno se pone al frente pensando que si hay guapa o hay copa, ¿verdad? Entonces hacemos, por una parte decíamos, hacemos que la misma sociedad y la misma comunidad después sufran, ¿verdad? La misma sociedad y la misma comunidad después tenga que pasar por situaciones muy difíciles. Son situaciones bastante difíciles y bastante concretas que nos golpean, que nos chocan, ¿verdad? Porque nosotros, ¿verdad? No hacemos eso que el Señor nos está pidiendo. No estamos respondiendo, ¿verdad? Absolutamente. No estamos respondiendo a eso que el Señor
nos pide continuamente. Bueno, aquí vamos a ir mirando. Después dijo Samuel, tráiganme, dice ese versículo 32, tráiganme a Agag, rey de los amalecitas. Y ahí es que Agag se acercó a él muy complacido, pensando seguramente me he librado de las amarguras de la muerte. Esto es lo que nos dice esta primera parte. El asunto aún no estaba resuelto, ¿verdad? Para Samuel. Mira, llegó a página. Asunto resuelto. Todavía estaba la cuestión de la obediencia incompleta de Saúl. Todavía está la situación incompleta de Saúl. El mandato de Dios de destruir por completo a todo Amalec aún estaba vigente, aunque Saúl no lo hubiera obedecido. ¿Se acuerdan que dijimos que uno de los problemas, por eso era medio resuelto en ayer resuelve con ahí? Y por eso es que aquí Samuel Samuel dice, tráiganmelo aquí acá, porque upea o yapo marajina curira, Saúl, ando yapoi. Ese famoso exterminio, ¿verdad? El anatema que tendría que haber hecho ya a su tiempo. Entonces, Saúl de una manera muy liberal, de una manera pesa, antes ya, tranquilo, nomás así, nomás. O sea, se la manda a asumir todos los poderes en las intereses, porque se la monarca, se la rey. Y esto es lo que al final de cuentas, ¿verdad?, no le gusta a Dios. Y no estaba resuelto para Samuel. No estaba la cuestión de la obediencia incompleta de Saúl, el mandato de Dios por destruir, por mandato de Dios. Entonces destruir por completo. Eso es lo que no había hecho. Ya la Saúl no ya puede operar con Anga, después de que le haya dicho todo, Dios te ha rechazado, Saúl. Entonces ahora Samuel va a tener que tomar cartas en el asunto, también para liberar al pueblo y para volver a recomenzar y que se den cuenta qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Volvemos enseguida con más. Yande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia, Dios, alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina,
Dulce mamá, dulce mamá, Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar y en tu presencia, Dios, alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Dulce mamá, a ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Dulce mamá. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionando sobre esta última partecita del capítulo 15, versículos 32 al 35, la muerte de Agag y la partida de Samuel. La primera parte decíamos que Samuel le trae y va a cumplir y va a hacer aquello que Dios le había pedido a Saúl. Esto es motivo por el cual Saúl es rechazado, porque no penáis, ahí está la desobediencia. Entonces no había hecho lo que Dios le había pedido. Ya habíamos dicho tantas veces que detrás de todo esto, ¿por qué? ¿Por qué encontramos así? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Y detrás de todo esto, primero, la cuestión de los reyes. Todas las historias deuteronomistas nos están narrando y nos está diciendo que el problema por lo que fuimos nosotros al exilio fueron justamente los reyes, porque fueron desobedientes. Fueron desobedientes, no hicieron lo que tenían que hacer. Número
1. Por otra parte, también cuando te está hablando, ¿verdad?, de ser o no ser desobediente aquí, alguien después tiene que tomar la posta. Sí, aquí, desobediente, aquí, esto, aquello. Bueno, muy buena. Ya pillama, ya cuama, va lo icuajina. Pero con aña por andu allá, jamás pico ya puedo entonces. Las endo ya poino, ¿verdad? Allí va. Do ya poi hinaguri. Y ahí aparece la figura de Samuel. Por eso Samuel, que con forma pero bastante fuerte y al mismo tiempo le llama enseguida, tráiganme aquí a Agag, rey de los amalecitas. Agag se acercó, él fue muy complacido pensando, seguramente me ha librado la amargura de la muerte. Y Agag, oye, librada, porque no imagina la otra. Ciertamente, Agag dijo eso, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, me ha librado. Shena mano moabema, gracias a Dios. Samuel malacerenoia, Saúl quema, es rechazado por Dios. Cuando Agag se acercó al viejo profeta, pensó, dejaremos el pasado atrás. Supongo que este profeta ahora me dejará ir a mi casa. Ante situaciones de peligro, situaciones difíciles, de seguridad. Ya acá, nadie de nosotros quiere sufrir, nadie de nosotros quiere ser perseguido. Y por lo tanto se acercó al viejo profeta pensando, dejaremos el pasado atrás. Dejaremos el pasado atrás. Como tu espada ha dejado sin hijo a tantas mujeres, así también. Así está. Y bueno, esta es la realidad entonces que está viviendo aquí el pueblo de Israel. Cuando Agag se acercó al viejo profeta, pensó, dejaremos el pasado atrás. Supongo que este profeta ahora me dejará ir a casa. Me dejará ir. Pues joven, escoba nueva, barre bien, guayna. La nueva traducción viviente expresa bien la idea. Agag llegó lleno de esperanza, pero pensó, seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de la muerte. Entonces habrá pasado ya lo peor y ahora entonces yo esto lo estoy leyendo en una forma positiva. De esta manera yo he sido liberado de la muerte. Yo, que he escapado de la muerte de manos de un príncipe guerrero en la furia de la batalla, ciertamente nunca sufriré la muerte a manos de un viejo profeta en tiempo de paz. En tiempos de paz. Si durante la guerra, ¿verdad? Entonces él piensa todos estos elementos. Entonces hay una confianza plena, ¿verdad? ¿Qué es lo que este profeta está pidiendo? ¿Qué es lo que este profeta quiere? Yo que he escapado de la muerte a manos de un príncipe guerrero en la furia de la batalla, ciertamente nunca sufriré la muerte a manos de un viejo profeta en el tiempo de paz. En el tiempo de paz. Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy leemos en este último día del mes de junio el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 17, 1, luego 4 al 5
Y luego del 9 al 10 y 15 al 22, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Señor Todopoderoso, camina en mi presencia, sé irreprochable. Esta será mi alianza contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Después Dios dijo a Abraham: tú, por tu parte, serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes a lo largo de las generaciones. Y esta es mi alianza con ustedes, a la que permanecerán fieles tú y tus descendientes. Todos los varones deberán ser circuncidados. Y así continúa la palabra del Señor. Queridos amigos, hemos llegado a lo esencial. Ya poco Peñanderape. Desde el capítulo 12 al capítulo 17. Momentos interesantes de dudas, pero también de fortalezas. Caminos de fraternidad, de solidaridad y sobre todo esto fortalecido desde Dios. Abraham, desde ahora vamos a cambiar tu nombre. Porque eres ya pobona. Vamos a cambiar tu identidad. Eso quiere decir el cambio de nombre, queridos amigos, queridos hermanos. Ya no somos lo que éramos antes. Ahora somos una nueva generación. Somos una nueva vida. Somos nuevas personas. Y eso es lo que nos está diciendo. Abraham. Abraham. Es decir, este que se compromete con el pueblo. Eres padre de naciones. Porque obedecen a la Abraham. Era solamente Abraham y ahora serás el padre de todos los pueblos, de todas las naciones, por tu fidelidad, por tu ejemplo de lucha, por tu deseo de formar ese pueblo elegido. Y eso es lo que también hoy el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros. Y desde ahí después viene todo a continuación, porque le dice después: esta será, ¿verdad?, nuestra alianza. Esta será nuestra alianza. Desde ahora ustedes permanecerán fieles a mi palabra. Mirá lo que nos pide el Señor. Queridos amigos, en cualquier lugar donde nos encontremos, y eso sobre todo tenemos que decir de acuerdo al lugar en que vivimos. Si estamos en la política, queridos hermanos, que nos debe ¿entienden? No somos dueños y señores de una nación, de un país, de unas personas, ¿entienden? Es Dios el dueño. Operaré con las niñas de ustedes. Tienen que hacer esta alianza conmigo, nos dice el Señor. Porque ustedes se verán conmigo después. Ya se están viendo con el pueblo. Aprendiendo ahí el pueblo, ¿qué les dice? Hoy alguno que gustaba, hoy no gusta ya. Hoy estado sufriendo de causa. Y entonces nos dice: esta es mi alianza, querido pueblo. Esta es mi alianza, querido Tendotá. Esta es mi alianza, querido sacerdote. Esta es mi alianza, querido papá. Esta es mi alianza que yo estoy haciendo contigo. Si no debe donde ella es, hacela ya por la alianza en indígena. Hacete responsable del pueblo, pero con esa cualidad y esa riqueza ahí donde te encuentras. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio: una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio: un anillo de oro con brillantes. Tercer premio: un televisor LED. Cuarto premio: un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa.
ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yarañe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Estrellada
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Decíamos nosotros en este bloque, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Samuel deja en claro que Agag no era un espectador inocente cuando se trataba de las atrocidades que los amalecitas infligieron a Israel. Agag era el líder malvado y violento de un pueblo malvado y violento. El juicio de Dios contra él y los análisis era justo. Bueno, aquí entonces tenemos algunos elementos que tenemos que reflexionar. ¿Verdad? Primero, Samuel deja en claro que Agag no era un espectador inocente. Agag no es un espectador inocente. Ay, pobrecito yo, aquí, esto, aquello, ¿verdad? Como también en otras oportunidades se nos quiere mostrar. ¿Verdad? No era un espectador inocente cuando se trataba de las atrocidades que los amalecitas infligieron a Israel. O sea, era un espectador, y no los espectadores, porque esa palabra ya queda un poco ahí entre mañana, ¿verdad? Sino que es esa persona que en la medida en que va descubriendo se mete, procura, ayuda, solidaridad, empeño, ¿verdad? Entonces, cuando se trataba de las atrocidades que los amalecitas infligieron a Israel, Agag era el líder malvado y violento. El juicio de Dios era contra él y los amalecitas, y era justo. Bueno, esta por una parte. Pero luego vemos la respuesta. Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahvé en Gilgal. Es decir, recuerden que una de las características, y sobre todo nosotros eso lo vamos a ver después en los libros de los reyes, incluso a David se le considera un rey flojo. Estamos mirando desde la experiencia del exilio. Porque justamente no supo gobernar a su pueblo, regir. ¿Se acuerdan? Las tres características esenciales de la monarquía: regir, enseñar, santificar. Regir, enseñar, santificar. Bueno, aquí le vemos muy flojo a David, sobre todo el aspecto, ¿verdad?, del regir, el regir. Por lo menos así como la Biblia te va presentando, ¿verdad? Como te va presentando. Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahvé en Gilgal. Samuel era un sacerdote y había oficiado cientos de sacrificios de animales. Él sabía cómo se sentía cuando el filo cortaba la carne, pero nunca había mandado a otra persona. Ahora, sin dudarlo, este viejo profeta levanta una espada y entonces probablemente podría ser también un cuchillo grande, ¿verdad? Como los que se usaban en los sacrificios. O la espada, o un cuchillo grande, ¿verdad? Así. Y la carnicería lleva. Y probablemente como los que usaban los sacrificios, y lo clava sobre este orgulloso y violento rey. Lo clava, ¿verdad?, a este orgulloso rey. Es decir, a Agag, o Yucayuén. Pero no utiliza luego solamente la palabra los Yucayuén, sino que dice luego, lo descuartizó ellos. Lo descuartizó. Partió hacia Ramá, fue a la casa, se vino, y descuartizó. Esa es la palabra que utiliza. Descuartizó a Agag delante del Señor en Gilgal. Por eso, cuando dice que Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahvé, es un oficio distinto. Es un oficio que nos hace pensar y nos hace entender una lucha directa contra el mal. Porque recuerden que pelear contra el mal, guerrear, matar, eso, queridos amigos,
no tenemos que tomarlo en forma literal, sino que eso es para decir que tiene que ser una lucha continua contra todo aquello que a nosotros nos lleva por un mal camino, nos lleva hacia el pecado. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tenía la coartada perfecta. Estaba a 50 kilómetros de distancia. Una semana antes se había alejado de la ciudad eterna para eludir, mientras pasaba el verano, el sofocante calor romano en la refrescante bahía de Anzio. Y cuando la noche del 19 de julio del año 64 le confirmaron que Roma ardía, el emperador Nerón retornó a marchas forzadas y entró a Roma en medio de las llamas. Fascinado con el espectáculo, tomó su lira y entonó un viejo cántico que describía a la Troya de Homero carbonizada, cuando la quemaron, que metieron allá el caballo de Troya. Al cabo de 5 días se detuvo la conflagración, pero la mitad de la ciudad estaba reducida a cenizas, y aunque abrió sus graneros y su mansión para alimentar y albergar a los damnificados, no pudo apartar la sospecha de que era el culpable de ese desastre, porque inmediatamente en los terrenos calcinados emprendió la construcción del más fastuoso palacio de la historia romana, el Domus Aurea. Por eso apuntó su dedo acusador hacia los cristianos, que habían permeado todas las clases sociales y de hecho ya representaban un peligro para el culto de los dioses romanos. Desde ese momento emprendió una feroz persecución cuyas primeras víctimas notables fueron San Pedro y San Pablo, de la que no se salvaron mujeres, niños, ancianos, funcionarios, soldados, esclavos, artesanos y extranjeros. Para calmar la ira del pueblo, diariamente lanzaba a la arena del circo a centenares de cristianos para que fueran destrozados por las fieras. Envolvía a los condenados en pieles grasientas, es decir, mataban animales y dentro de esas pieles metían a los condenados y los dejaban expuestos a las jaurías de perros hambrientos que los devoraban en pocos minutos. Mantenía sembrada la ciudad de crucificados y a cientos de empalados, óigase bien, a los que impregnaban de aceite y de una untura que se llama pez y es muy combustible, y les prendía fuego, y con esas teas humanas iluminaba las fiestas nocturnas que realizaban en los jardines de su palacio. En el 68, tras 4 años de enconada cacería de cristianos, Nerón fue declarado enemigo público por el Senado y tuvo que huir, pero en su fuga, cuando los pretorianos le pisaban los talones, fue apuñalado por su único acompañante, el esclavo Epafrodito. Tras un tiempo en calma a la llegada del poder de Domiciano, se recrudeció la persecución y se refinaron los métodos de tortura, lo mismo que los de ajusticiamiento, pues a todos los anteriores, el nuevo emperador le sumó las ruedas dentadas de garfios que desgarraban las carnes de los condenados, y a otros los metían en redes y los exponían, los colgaban así bajitos y los exponían a las cornadas de los toros salvajes, y a muchos más los sumergían en calderos de aceite hirviendo, como fue el caso del apóstol San Juan, que a sus 90 años lo metieron en un caldero de esos, pero salió indemne. Durante los siguientes 3 siglos, de manera intermitente, pero especialmente en el reinado de Diocleciano, cientos de miles de cristianos anónimos murieron alabando a Dios, pregonando el nombre de Jesucristo, el Dios vivo, y aceptando todos los suplicios como un gran privilegio. Esos fueron los protomártires
que con su entereza y su sangre se convirtieron en los faros que alumbraron el camino de la Iglesia en las épocas más aciagas de su historia y aún hoy se mantienen como llamas eternas de fe, de esperanza y de confianza en la salvación. Por eso hoy, 30 de junio, día de la festividad de estos mártires anónimos, pidámosle al Señor que por la intercesión de ellos nos conceda el coraje suficiente para invocar y defender su nombre, aunque estén en juego nuestras vidas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Me protegerás y seré librado del lazo del cazador. A tus pies, mi rey. Jornada de sanación y liberación. Domingo 2 de julio, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, de 12:30 a 17:30 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 2 de julio, jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura
hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos viendo esta última partecita del primer libro de Samuel, capítulo 15, del 32 al 35. Es la muerte de Agag y también la partida de Samuel. Luego dijo Samuel: tráiganme a Agag, rey de los amalecitas. Recordemos que este era uno de los problemas principales que nos narraba y es lo que se le culpa, ¿verdad?, a Saúl. Con la Ñande Yara y te he rechazado totalmente. Y ya, yo te había dicho que vos lo tendrías que haber hecho. Sin embargo, Saúl, recuerden que Saúl le salva la vida prácticamente, ¿verdad? Le salva la vida. Hay una desobediencia de parte de Saúl. En el versículo 7, Saúl derrotó a Amalek desde Javilá hasta la entrada del sur, que está enfrente a Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y consagró al exterminio a todo el pueblo, pasándolos al filo de la espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag y lo mejor del ganado mayor y menor a los animales, a los corderos y a todo lo que había de bueno, y no quisieron consagrarlo al exterminio. Ahí está. Esta es la desobediencia de Saúl, ¿verdad? Y del pueblo, en realidad también. Bueno, y por lo tanto es que Samuel aquí está llamando y le dice: bueno, pero dale, tráiganme aquí. ¿Dónde está ese rey, ese Agag? Porque castigamos, porque ya le dijo el Señor: no volveré contigo porque tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado a ti para que ya no seas más rey de Israel. Ñande Yara, de Boquema. Ñande ya de Boquema, porque de Yapu.
de ella, pues lo ande. Y entonces, ante todas estas atrocidades que infligieron a Israel a causa de Agag, que era el líder malvado y violento de su pueblo, entonces aquí encontramos que el juicio de Dios contra él y los amalecitas era justo en este caso. Samuel, ¿qué hace después? Descuartizó, dice Agag, delante del Señor en Gilgal. Samuel era un sacerdote y había oficiado cientos de sacrificios. Él sabía cómo se sentía cuando el filo cortaba la carne, pero nunca había matado a otra persona. Ahora, sin dudarlo, este viejo profeta, levantando la espada o probablemente un cuchillo grande como los que se usaban en los sacrificios, lo clava en este orgullo y violento, esa violencia de este rey Agag. Samuel cortó entonces, dice, en pedazos a Agag. Esto siempre nos está haciendo recordar simplemente todo aquello que significa la lucha, el empeño contra todo aquello que es negativo, porque Agag está representando al mal. Agag está representando a la idolatría. Agag está representando a otros antivalores en confrontación con el pueblo de Israel. Samuel lo hizo, notablemente Samuel lo hizo delante de Yahvé. No fue delante de Saúl para mostrarle lo débil y orgulloso que era. No fue delante de Israel para mostrarle lo fuerte y duro que era Samuel. Esto fue delante de Yahvé. En completa obediencia a Yahvé Dios, esta escena debió haber sido perturbadoramente violenta. Los espectadores debieron haber vuelto el estómago, ¿verdad? Sin embargo, Samuel lo hizo delante de Yahvé. Entonces aquí te está mostrando una decisión. La decisión para tomar el camino que conviene para el pueblo y para la comunidad. Por eso es que la palabra de Dios utiliza Antiguo Testamento, aquí en este caso utiliza muchos lenguajes muy duros, ¿verdad? Muy duros. Parece un Dios sanguinario, ¿verdad? ¿Qué hace? No. Aquí en realidad lo que se está transmitiendo es esa necesidad de organizar bien el aspecto, bien antropológico, pero que está iluminado por la fuerza y la inspiración y la gracia de Dios, que es la comunidad. Todo apuntando hacia la comunidad. Todo apuntando para hacer un camino de salvación, ¿verdad? ¿Pero dónde? Dentro de la comunidad. El haber descuartizado, dice Agag, es haber descuartizado en realidad el mal. Todo aquello que nos aparta del amor verdadero del Señor. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.